Les damos la bienvenida a todos y a todas a la sesión de octubre de Aula Americana. En esta ocasión con el tema Tomanga, ceremoniales de las fiestas cívicas en el periodo de la violencia y en la actualidad. El tema es presentado por un joven investigador, Modesto Ayala Yance, y voy a compartir un poquitito de su perfil. Él es bachiller en Historia por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Obtuvo una beca de la Embajada de los Estados Unidos en el programa Study of the U.S. Institute for Student Leaders en el 2017, en Historia y Sistema de Gobierno en la Universidad de Arizona. También participó en Aula Itinerante Bicentenario, espacio organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Red Peruana de Universidades y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Entre sus publicaciones se destacan las representaciones sociales de los corilazos de Tomanga entre 1955 y 1989, que fue publicado en Estado, Memoria y Sociedad Contemporánea en Ayacucho, Cusco y Lima en el año 2021, y que fue editado por Claudia Rosas Lauro y Nelson Pereira. Fue ganador del Concurso Nacional de Historia en el 2023 con el artículo que hoy nos va a compartir, que es Tomanga, las ceremonias cívicas por las fiestas patrias del 28 de julio, antes y después del periodo de violencia. Actualmente es becario del Centro de Culturas Indígenas del Perú en el programa de jóvenes indígenas o pueblos originarios para optar a la licenciatura con el tema Comunidad Campesina de Tomanga, Reconocimiento, Conflictos y Representaciones 1957-1995. Les cedo la palabra a Modesto. Todas las preguntas que tengan pueden anotarlas en el chat o guardarlas y al final vamos a socializar. Muchas gracias por la presentación. En esta ocasión voy a compartir el artículo que he escrito para el Concurso Nacional de Historia del año pasado, 2023, que es Tomanga, las ceremonias cívicas por las fiestas patrias del 28 de julio, antes y después del periodo de la violencia. Principalmente el tema me apasiona, ¿no? Porque yo he estudiado acá en la Universidad San Cristóbal y soy foráneo, ¿no? Y además yo conviví en la comunidad y todo el proceso, digamos, las ceremonias rituales, las fiestas pastorales, agrícolas, ganaderas. Y no me explicaba el por qué tan arraigadamente utilizaban en todas estas ceremoniales, por ejemplo, digamos, la bandera, el himno mismo, y principalmente las banderas. Digamos, en Yar Haspi, que es limpieza de acequia, llevan la bandera y ahí hacen rituales ceremoniales, digamos, bailan, comparten la comida y se gozan, ¿no? Entonces, a partir de eso quería más o menos relacionar el por qué, ¿no? Este vínculo, digamos, con los símbolos patrios y en las fiestas pastorales, como les reitero, en las fiestas agrícolas y ganaderas, ¿no? Entonces, principalmente el motivo para escribir este artículo ha sido eso, ¿no? Y netamente me basé al 28 de julio, ¿no? Porque comúnmente la idea del 28 de julio aquí en Perú es el misa de Te Deum, el mensaje a la nación y los desfiles militares o cívicos. En Lima mismo, en capitales provinciales, las principales ciudades más importantes como Cusco, Ayacucho y Arequipa, ¿no? Y así en general en todo el Perú es eso, ¿no? El misa, de Te Deum, el mensaje a la nación y todo ello. Pero ¿qué pasa en una comunidad, digamos, rural, alto andino y campesino? ¿Cómo se celebra esta fiesta patria del 28 de julio, ¿no? Entonces, primeramente yo recurro a las investigaciones de la década de 1960-1970, que han hecho de la universidad como un estudio de piloto por el antropólogo Tom Suidema a las zonas de Río Pampas, que en Ayacucho, ¿no?
estudiantes de antropología de esa década han ido a registrar, hacer un estudio estructural sobre ese sistema de ayllus, el sistema de reciprocidad, digamos, el origen de los ayllus y cómo estaban conformadas la comunidad con sus autoridades, ¿no? Y en ahí encuentro, en esas tesis y esos informes, amplio descripciones densas sobre las autoridades, por ejemplo, agente municipal, los tenientes gobernadores y los alcaldes de vara, que son embarados mayores y menores. Y justamente estas autoridades eran representantes del Estado, digamos, en las comunidades. Eran las máximas autoridades, ¿no?, que representaban al Estado. Y en esa representación se realizaban las fiestas, las ceremonias cívicas por 28 de julio. Iniciaba el día 27 por la noche, se reunían con el agente municipal, las principales autoridades, y recorrían las principales calles con banda musical, con huajrapuco, que son instrumentos antiguos, y recorrían las principales calles hasta ciertas horas de la noche. Y al día siguiente los embarados mayores y menores iban al rodeo de los toros bravos hacia el coso de la comunidad. Y aproximadamente a las 3, 4 de la tarde, el agente municipal se dirige hacia la plaza de la comunidad, amarrado su sombrero con bandera bicolor y su asta de regalos. Y aperturaba pues la corrida de toro con todas las autoridades, con toda la población en general. Brindaban principalmente tragos y al día siguiente se termina la actividad con un brindis, con umajampi, lo que dicen, ¿no? Eso era la fiesta del 28 de julio antes del periodo de la violencia. Enmarcado principalmente al sistema de ceremoniales a la agricultura, a la ganadería y a las fiestas pastorales o las fiestas costumbristas o fiestas netamente del pueblo, ¿no?, como aniversario, todo ello. Y principalmente en acá yo encuentro que las ceremonias más estaban centradas, digamos, a las actividades más tradicionales, a la agricultura y la ganadería. Y el otro es, con estas celebraciones estaban desarrollando una alianza, el pueblo y la comunidad con el Estado. Esa relación de lo que mencionaba, el por qué el uso de las banderas y otros símbolos de la patria en las actividades ceremoniales, era que estaba representada esa relación, Estado y comunidad. Porque, Una digamos... disculpa solamente, Modesto, que te interrumpa. No se están pasando las diapositivas. O sea, digo, Ay, me he lo olvidado. único digo para que tú lo Sí, sí, sepas. sí, sí. No, no puedo compartirlo. Está proyectado en un recuadro. Igual tendrás que salir y entrar a lo mejor. O sea, salir y entrar la Sí, sí, sí. proyección solamente. Sí, sí, sí. Está de ahí, sí se ve, ¿no? Sí, 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 ahora sí. Pero no pasa. No, nada, no pasa. Si pones en vista de lectura, vista, Nada, nada. arriba en vista. Solo me aparece dejar de compartir y ocultar. Y si hace una cosa, si acaso, me imagino que yo podré. Mándame a mí el PowerPoint, a ver. A ver, un rato.
No hay problema, tenemos tiempo. Mándame a mí el PowerPoint y yo proyectaré. Tú quita el tuyo, Ya. cuando puedas. Te acabo de enviar al correo. Ok. Es que estamos muy lejos. Sí, pues. Si quieres, sigue y yo cuando lo tenga proyectaré. Ujú. Estábamos en esa relación de comunidad-estado, porque Sí. para otorgar el sentido de cohesión o la patria o la nación, eso era la forma de representación. Eso era antes del periodo de la violencia. ¿Y qué pasa durante el periodo de la violencia con la intromisión de Sendero Luminoso en acá la década 80, 82? Que ha durado más o menos hasta 90, 95, ¿no? Pero específicamente en esa comunidad de Tomanga, a 4 horas de Tomanga está la comunidad Chuchi, tan cerquitas. En esa cuenca, en esa comunidad Chuchi es lo que ha estallado el sendero luminoso, con la quema de ánfora, todo ello, ¿no? Al iniciarse ese conflicto, prácticamente esa relación de Estado y comunidad, las ceremonias cívicas, las fiestas patrias, las otras fiestas ceremoniales como el Yaraj Aspi, las herranzas, las fiestas patronales, todo eso se quiebra. Prácticamente no se ejerce, no se ejecuta, debido a que durante la época de la violencia se ha cambiado poder, se ha cambiado autoridades por la imposición de Sendero Luminoso. Ya no se nombraba agente municipal, ya no se nombraba, por ejemplo, los embarados, todo ello, ya no asumían ese cargo. Y no solo eso. También, digamos, el 28 de julio se amarraba la bandera en todas las casas. Con el inicio de la violencia, no se pudo hacer eso, porque llegaban al otro bando y amenazaban y hasta había muertes, asesinatos, porque prácticamente Sendero Luminoso entra debido y en lucha con el Estado mismo, porque al Estado decía de que es el enemigo número uno o al pueblo, porque había mucha diferencia, ¿no? Eso puede ser el 4, la 6, Manuel. Sí, ahora cambia, ¿verdad? La 6. Sí, ahí está. Este es el contexto en que Sánchez, un antropólogo que ha estudiado el Chuchi, ¿no? Chuchi Quisquiac. Como les mencionaba, estas comunidades son tan cercanas a la comunidad de Tomanga, ¿no? En la primera cita de lo que dice Sánchez es para el caso de Chuchi Quisquiac, ¿no? Mientras en la otra, si la fiesta se hubiese llevado a cabo, nos hubiera matado a todos. El alcohol, la violencia, siempre se ha apoderado. Si el agente municipal hubiera obligado a abanderar las casas, él y todas las autoridades hubiesen muerto. El principal enemigo de los senderistas era el Estado. Ellos más bien querían que abanderemos con la bandera roja de la SP. Esa es una entrevista que más sobresaliente he rescatado, Sí, porque las entrevistas siempre también son confusas, ¿no? Digamos, no se puede creer tal como es, ¿no? Pero Sánchez para esa época mismo ha trabajado muy bien, 2007, a esas comunidades, principalmente Quispiachte y Chuchi, ¿no? Entonces, había ese rompimiento, había esa fractura entre la comunidad y el Estado. Entonces, como les mencionaba, no hay ceremonias cívicas por 28 de julio, por el mismo contexto de la violencia. No se realiza, por ejemplo, la ceremonia de Yarja Aspi, limpieza acequia para la agricultura y la ganadería, y las herranzas y peor las demás fiestas que se desarrollaban normalmente en la comunidad. Entonces, como menciono, ¿no? Hay ese quiebre, hay ese rompimiento, desquebrajamiento entre la comunidad y el Estado. Ya pasado la época de la violencia, estamos hablando más o menos de 1977 a 1998.
las actividades poco a poco se normalizan, porque ya intervino los CATS, Comité de Autodefensas, en la lucha subversiva contra los senderistas. El espacio de esta cuenca, Tomanga y Ayacucho mismo, ya se estaba normalizando. Y también como se estaba normalizando, ya se eligen sus autoridades, o sea, se retoma esos nombramientos, se retoma a realizar sus actividades cotidianas, se retoma a hacer sus actividades de fiestas pastorales, agrícolas, ganaderas. Y principalmente la fiesta del 28 de julio también se retoma, porque se nombra de nuevo a la gente municipal, a los tenientes gobernadores. Y como era tradición, cada 28 de julio tenía que celebrarse con una corrida de toro en la plaza comunal. Una vez hecho ello, algunos agentes municipales hacían la corrida de toro, el ritual de ceremonias cívicas por 28 de julio, y otros no lo hacían. Como que ya, digamos, reinventaban su tradición. Esto, por ejemplo, es más o menos de la década de 1960, 70. La foto tradicional que están los niños con sus vestimentas tradicionales, con chalina y sus ponchos. Eso principalmente era eso. Y también el uniforme de plomo era donado por el Estado mismo. Y eso era común ver. El de Canchari de 2015 y el de la década 90. Eso era común. No era tan atractivo esas ceremonias de los desfiles. Pero ¿qué pasa en los tiempos actuales? Las figuras 8 y la 9, ¿no? Es principalmente esto. En las ciudades, digamos, provinciales, departamentales y peor en Lima mismo, todo se ve como un uniforme. Todo es a lo cívico-militar nada más. Pero en esta comunidad, la mayoría pueden decir que sí, pues, por el mismo espacio y cotidiano mismo, celebran de esa manera con su vestimenta típica. Pero no. Las décadas 60, 70, era con uniforme o con su ropita tal como era. A partir de 2015, este desfile se ha vuelto más atractivo. Participan no solamente los niños de primaria, secundaria, sino se ha involucrado toda la comunidad. Organizaciones sociales que existen en la comunidad, las autoridades, pero con su vestimenta típica, desfilan ese día 28 de julio. Y no solo el desfile, también se ha diversificado o se ha reinventado otras tradiciones, como la preparación de la mondongada, que preparan las autoridades, ya sea anteriormente era el agente municipal, y con el proceso de cambio de categorización de la comunidad campesina a centro poblado, ya es el alcalde de centro poblado que realiza, por ejemplo, la mondongada, y comparte a toda la comunidad en general. Hay corrida de toro, de nuevo. Y no solo eso, también se hace actividades deportivas de campeonato de fútbol, tanto para mujeres y varones. Entonces, como que se ha diversificado esta forma de celebrar. Si antes era corrida de toro, principalmente eso nada más era, y ahora no. Hay desfiles, hay preparación de comida, hay campeonato y todos los demás. Entonces, estas actividades se han recreado, como les digo, se han reinventado. Los desfiles escolares de Japa Jamaote, por ejemplo, son de nivel secundario. Entonces, como reflexiones finales, ¿no? Antes del periodo de la violencia interna que vivió el país, las ceremonias cívicas por 28 de julio eran más tradicionales, enmarcados a las ceremonias agrícolas y ganaderas. El agente municipal realizaba la corrida toro bravo en la plaza de la comunidad como una especie de cargo para adquirir mayor estatus y respeto. Y no solo eso, sino, como les dije, esa relación de Estado y comunidad siempre estaba presente. Durante el periodo de violencia, dicha actividad ceremonial sufre un proceso de aletargamiento. O sea, poco a poco se deja de hacer, ¿no? Debido a las amenazas y sustitución de las autoridades del agente municipal por Sendero Luminoso. No solo el agente municipal ha sido destituido de su cargo, sino el presidente de la comunidad,
los alcaldes en varados mayores menores. Y en la actualidad la ceremonia cívica se ha reconstituido, recreado, recurriendo a las tradiciones locales como fiestas pastorales, yerjaspi, herranza, actividades deportivas, comidas, desfiles militarizadas y folclorizadas. En síntesis se puede decir que eso es el trabajo que he desarrollado. Y lo que más interesante de este trabajo es que por los 200 años de la batalla de Ayacucho, el bicentenario, la mayoría de las investigaciones se ha centrado para escribir la historia de los héroes, de las batallas, participación de las mujeres, participación indígena, pero centrados netamente de 1800 a 1824. El trabajo que he realizado no trata de eso, trata algo reciente, pero también cómo las poblaciones rurales indígenas ven el sentido de la patria, de la nación y esa relación Estado y comunidad a través de la ceremonia cívica por 28 de julio. Eso sería por ahora, Manuel y todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Modesto. Adelante. Gracias, Modesto. Profe, ¿querés comentar algo? Abrimos. No, puedes abrir el turno de palabras para las intervenciones y posteriormente. Sí, muchas gracias. Super. Entonces, si los compañeros y compañeras que quieren compartir algo, quieren preguntar o comentar algo, pueden levantar la mano, entonces vamos a ordenarnos. O si no pueden hablar por micrófono, nos ponen en el chat y yo leo en voz alta la pregunta. Leonor, Solange, adelante. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo desde Bolivia. Bueno, quería felicitar por tan bonita exposición y nos ha retrotraído, no sé si es el término correcto, a esa situación que ha vivido el Perú. Felicidades, Modesto. Mientras explicabas lo que decías, yo intentaba un poco comparar con algunas fiestas que han habido aquí, o de las cuales yo conozco un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? De festejos, de adecuación, de implementación, de cambios a partir de ciertos hechos históricos, pero realmente lo que se ha vivido allá es distinto. Es un caso muy especial, muy fuerte, muy difícil de entender, y a veces desde afuera nosotros tratamos de entender de la forma que conocemos, ¿no? Pero realmente me ha parecido muy interesante y me ha llamado mucho la atención cuando explicabas que en el mismo proceso, en el mismo momento de esta violencia, lo de las banderas, el tono de las banderas o qué tipo de banderas querían utilizarlas o pedía, ¿no? Que se utilicen en la región. Aquí hay un fenómeno muy, muy fuerte en la utilización de las banderas, la huipala o la nacional, que han ido cambiando de acuerdo al gobierno y a la influencia que ha tenido el gobierno para imponer o, entre comillas, ¿no? Imponer o relacionar con ciertas actitudes o actividades que desarrolla también el gobierno. Entonces, un poquito va hacia ese lado mi pregunta. Esta incorporación de actividades en estas fiestas que tú has visto, estos cambios, ya sea con la bandera o con esto que decías de este compartir la mondongueada, que no he entendido muy bien qué es, me imagino que es un plato, aquí en Bolivia hay uno, pero no sé cómo será el de allá. O sea, en la implementación de estas autoridades, ya sean gubernamentales, nacionales o regionales, la influencia que han tenido para el festejo, ¿no? Para esta fiesta, este desfile y todo aquello. Muchas gracias y van a disculpar, tengo que apagar la cámara porque voy a estar en movimiento. Gracias. Gracias, Solange. Tenés la palabra, Modesto, y luego escuchamos a Lucía. Bueno, por ejemplo, la utilización de la bandera principalmente ha sido cuando se estalla la violencia interna. El partido Sendero Luminoso del PSP tenía un símbolo que es la bandera color rojo con hoz el martillo, ¿no? Esa es la bandera de la imposición de Sendero. Y la bandera normal es la bandera peruana, ¿no? Durante ese periodo, pero prácticamente cuando se
invaden, cuando entran a la comunidad. Había un dato interesante, un ex autoridad me comentaba, ¿no? Que los senderistas llegaron a la comunidad a base de que más o menos comparaba una perspectiva diciendo de que llegaron como los hermanos, o sea, como los religiosos, llamando a que tienen que creer en nosotros, ¿no? Eso era más o menos como una metáfora, ¿no? Llegaron como hermanos, como religiosos, diciendo de que tienen que creer en nosotros y vengan con nosotros, porque nosotros estamos buscando ese cambio, que siempre ha habido humillaciones, que siempre ha habido, por ejemplo, del gamonalismo. El Estado siempre ha abandonado a las poblaciones rurales y no han hecho ni una obra, ¿no? Pero mientras cuando entraba, digamos, Sendero Luminoso, que va a cambiar eso. Y eso es nuestro símbolo, hacían ver la bandera. Y dejaban panfletos, dejaban algunos banderines amarrados, ya sea en la puerta de la iglesia, o ya sea en puerta del consejo municipal, o en las principales calles. Y desaparecían clandestinamente, ¿no? Y cuando llegaba la fuerza militar, a la comunidad le tenía amenazado, pues. Ustedes son terrucos, son senderistas. Ese proceso ha sido muy complejo, muy complejo. Porque para adecuarse, los comuneros tenían que, cuando llegaban los militares, decían que estamos contigo, que nosotros no te estamos traicionando. Cuando llegaba Sendero, de igual forma. Igual, los senderistas tenían una lista, una relación de ex autoridades, a algunos comuneros que tenían juicios, digamos, y ese era un antecedente de que ese personaje era malo en la sociedad y por ende tenemos que asesinar en la plaza pública misma. Y eso era la forma como estaban cambiando. En el segundo, la mondongada es un plato típico en la comunidad que está preparado a base de maíz. Es un caldo de mote, también conocido, pero en lo más tradicional es decir un mondongo, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Lima, en otras ciudades, mondongo es otro tipo de plato. Pero para el caso de Tomanga es caldo a base de maíz que se prepara con bastante carne. Su preparación pasa pues unas 6-7 horas. Y preparar en un perol, en una olla grande, para toda la comunidad. Eso sería, ¿no? Porque es bien complejo. Algunos dicen, hay que festejar como antes, ¿no? Pero también los tiempos son cambiantes. Entonces hay que reinventarnos, o digamos, algún líder o algún comunero ha visto en otras ciudades que las fiestas patrias se festejan de esa manera, entonces, ¿por qué no, por ejemplo, con campeonato deportivo acá podemos festejar ese día? O con los desfiles podemos festejar. Entonces, como digo, no se reinventa, algunos se recrea en las tradiciones principalmente del 28 de julio. Gracias, Modesto. Lucía tiene la palabra. Hola, bueno, pues lo primero que me ha parecido un tema súper original, la verdad, esto de comparar como, no sé, la fiesta de antes y de después, porque me parece una forma como muy interesante de ver cómo afecta a la sociedad estos procesos de violencia o periodos de violencia. Pero mi duda, tal vez es porque nunca haya leído el tema, es cuando tú hablas de estos periodos de violencia y lo de los senderos luminosos, me gustaría si me pudieras explicar un poquito más de qué son esos periodos o por qué pasa o qué pasa allí, porque nunca había leído de eso y me ha parecido curioso, pues eso, poder saber un pelín más de lo que pasó y por qué se dan esos periodos de violencia. Uh-huh. El periodo de violencia principalmente se estalla acá en Ayacucho. Ayacucho tiene pues provincias, distritos, y la influencia de Sendero como que nace también en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, como un profesor, ¿no?
Y poco a poco, desde 1978, 81, 80, los alumnos que estudiaban en la universidad ya se están movilizándose por todas las comunidades, visitando y captando a jóvenes foráneos, y a través de esos jóvenes los mandos de Sendero Luminoso iban a las comunidades. Y Chuche principalmente no es una comunidad, digamos, que tiene todos los servicios básicos, la carretera mismo, ¿no? Hasta 82 Chuchi mismo era abandonado. Pero la idea es cómo en esa comunidad mismo, tan arraigada y tan pobre, estalla la violencia. Y principalmente la violencia estalla ahí, pues, digamos, por cambios en la política mismo que no funcionaba, estaba en total abandono hacia las sociedades rurales, a las ciudades mismos por el Estado. Y entonces es la mayoría de los creyentes a ese partido, es por eso que se han volcado a esos ideales. Entonces, pero el Perú mismo pues estaba tan dividido y tan abandonado. Y es por eso justamente los primeros en adherirse a ese grupo de Sendero han sido los jóvenes estudiantes, profesores, que buscaban supuestamente ese cambio de transformación en que haya mayor visibilidad de atención a las poblaciones más olvidadas. Y entonces, como dicen, ¿no? Es por eso que esos 2, 3 jóvenes y con sus maestros iban a las comunidades diciendo de que hay que creer en esta política que estamos luchando por ustedes y por todo el Perú. Eso era su llamamiento de Sendero. Y como la población rural también estaba, digamos, desconocimiento, entonces como que también entraban y al otro bando no. Porque la represión, como les dijo, el Estado llegaba a través de la fuerza militar, acusaba a la comunidad que son senderistas. Senderistas llegaban y acusaban a los comuneros de que nos estás traicionando en la lucha, en la causa. ¿No? Eso sería principalmente tal vez el por qué ha estallado o ese periodo tan complejo, por qué ha iniciado en una comunidad tan arraigada y pobre, ¿no? ¿Por qué no, si eran tan ideales, por qué no ha iniciado desde una ciudad misma? Si querían ese cambio. Ese cambio más bien ha fracasado totalmente, ha dividido a la comunidad y ha hecho un sufrimiento, ha hecho asesinar a todo tipo de gente, inocente o no inocente. Eso es el proceso desde mi punto de vista, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Modesto. Gracias. Esta es la Romero. Muy buenos días con todos. Es un placer comunicarme con ustedes desde Ecuador. Modesto, felicitándote por tu intervención. Tengo una pregunta. Había leído algo sobre tu participación hoy, y tengo una cierta curiosidad. Bueno, aquí en Ecuador también durante esa temporalidad que señalas en tu intervención, surgió un grupo llamado Alfaro Vive Carajo, pero este más bien un grupo de liberación nacional en pos del liberalismo. Pero no sé qué tipo de tácticas utilizaba el Partido Comunista del Perú o el grupo Sendero Luminoso al cual haces referencia. No sé si dentro de esas tácticas que utiliza este grupo, como mencionabas, tal vez algunas podrían ser las guerrillas, la guerra de guerrillas, el terrorismo mismo, o no sé, escuchándote yo me atrevería a decir que tal vez era el control del territorio mismo, porque intentaban establecer
su hegemonía en las zonas liberadas. Tal vez podría ser ese uno de las tácticas más importantes que utilizaron ellos para marcar su supremacía, podríamos decir. Sí, compartiría lo que es el control del territorio, porque como les mencionaba, si hubiera sido táctica fija, ¿por qué no empezaron desde la ciudad, digo, no? ¿O por qué no empezaron desde Lima mismo, no? Pero Sendero Luminoso empezó desde una comunidad tan arraigada y lejana. Entonces, la idea de ellos es empezar desde esas comunidades aisladas, desamparadas, ¿no? Para marcar su territorio. Empieza desde un distrito, poco a poco viene abarcando a las ciudades, provincias, y llega a Ayacucho, departamentos, y así va, propagándose. Pero al mismo tiempo también el Estado, en controlar, mandó al ejército a esas comunidades, como que estaban en un seguimiento, ¿no? Empieza en Chuchi y poco a poco a la ceja de selva se van. Y hasta ahora sigue pues esos movimientos por Alto Guayaga, por esa parte, ¿no? Pero desde 78, no, diré de 97, casi 5 años, 6 años, estaba la comunidad Chuchi, Chiquispiaj, Totomanga mismo que he estudiado, estaba total. No había relaciones económicas, las ferias, todo eso, ¿no? Y al final estaban abandonados en constante amenaza de los dos bandos en sí. Como les mencionaba, el Estado mismo a través de los militares llegaba, acusaba a los comuneros inocentes, algunos. Ha habido también jóvenes tal vez que se han enrolado a ese sendero, pero han desaparecido. Por el mismo hecho que se han enrolado a esos movimientos, han tomado la arma y poco a poco enfrentándose, algunos han regresado, algunos no. Pero yo pienso que no tanto la guerra por guerrilla, sino que es por controlar el espacio, el territorio, que vienen desde el campo y poco a poco van a llegar a Lima con ese movimiento, pero no le funcionó esa táctica. Terminaron fracasando por el mismo hecho de que iniciaron de esas comunidades tan arraigados y principalmente, digamos, asesinando o matándose entre familias en una comunidad, y no le funcionó. Y poco a poco, al ver que han matado a sus familiares, los que estaban integrándose salieron del grupo y se debilitaron de los militares digamos, de Sendero Luminoso. Eso sería. Muchas gracias, Modesta. Francisco. ¿Se me escucha bien? Sí, clarito. Agradeciendo por la oportunidad de participar y por escuchar esta presentación que me pareció excelente de parte de Modesto, y es un honor escuchar a alguien. En realidad he tenido mucho interés por ese tipo de movimientos de violencia ante las necesidades sociales que ha habido en toda Latinoamérica a partir de los 70 y 80. Y tengo esta duda que se me hizo interesante, que es que mencionaba que cuando estos grupos de Sendero Luminoso llegaban a un pueblo, entonces intentaban como que poner sus símbolos en el pueblo, o sea, las banderas, ponerlos en lugar en las oficinas del gobierno, y eso tiene un peso simbólico como de intentar reemplazar símbolos del status quo del gobierno nacional por símbolos de la guerrilla comunista. No sé si quisiera, o hay más ejemplos de ese tipo, como de intento de reemplazar viejos símbolos por nuevos símbolos o maneras de que la gente entrara a la guerrilla y cooptaran más gente para el movimiento. Esa sería mi pregunta. Como dato, por ejemplo, a Chuchi varios han estudiado sobre esa coyuntura mismo, ¿no?
porque desde allá nace el estallido de la violencia, ¿no? El cambio de símbolos casi poco. En los tesis, en los informes de la universidad que he revisado, también no hay. Pero específicamente por entrevistas y lo que menciona Sánchez para el caso de Chuchi, él menciona también, ¿no?, de que principalmente los senderistas llegaban a las comunidades con sus libros, con algunos pancartas y principalmente con las banderas. Y dejaban en la comunidad o en las principales oficinas que supuestamente, digamos, eran autoridades tradicionales y los demás eran representantes del Estado, porque los agentes municipales o los tenientes gobernadores eran nombrados por el alcalde del distrito o por la provincia. O si no eran nombrados por ellos, sino que también eran nombrados por, de ese entonces la oficina era de asuntos indígenas. Ese era el vínculo, ¿no? Es por eso, autoridades del Estado, decía. Y a los embarados mayores, menores, que también se categorizan en esos dos, eran autoridades tradicionales, ¿no? Pero más curioso lo que ha sido es que llegaban con esa bandera de Sendero Luminoso y como que cambiaban la bandera bicolor que tenemos, diciendo de que nosotros somos y vamos a hacer la revolución desde aquí. A partir de ahora tienen que creer en esto y esto va a ser nuestro símbolo. No, eso era, pero casos más concretos no lo he encontrado. Tal vez pueda haber, ¿no? Como que siempre ha habido ese de, cuando menciona, por ejemplo, Paul Ortenberg, sobre las ceremonias cívicas, en que las viejas símbolos, todo lo que se hace se recrea siempre, ¿no? Algunos van a ser más tradicionales, o eso tenemos que hacer, pero siempre es reinvenciones también, ¿no? Entonces puede ser por esa línea, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe Manuel, profe Cristi. Yo. Dale, profe Cristi. Ahí voy. Ya, es que estoy en 40 cosas al mismo tiempo. Nada, pues nada más darte las gracias, Modesto, por esta charla tan interesante. Me parece bastante novedoso el planteamiento que haces, más allá de la guerrilla, más allá de todas estas cuestiones que se han estudiado bastante, es esta utilización, o más bien rescate de los símbolos que hacen ese apego a la patria, ¿no? Porque cómo es después de toda esta, de que cae Sendero, cómo la comunidad regresa a buscar esta nueva, más bien buscan estos nuevos símbolos más apegados a la tradición del pueblo, ¿no? Que ya no es los grandes héroes como lo que primero se vende, ¿no? Después del siglo XIX, ¿no? La historia broncínia, todas esas historias que en Latinoamérica nos inculcan en el colegio, sobre todo en la escuela. Pero es muy interesante cómo la comunidad lo que hace, en vez de irse de nuevo a esta antigua historia broncínia, esta historia de los héroes, grandes hombres inalcanzables, más bien se vuelcan a buscar esos símbolos propios de la identidad del pueblo, ¿no? Entonces a mí eso me pareció increíble y pues nada, darte la enhorabuena y me parece que estás haciendo un trabajo súper interesante. Muchas gracias, Modesto. Muchas gracias a usted. Sí, intervengo yo, si acaso si no hay más palabras. Bueno, yo te escuché en Ayacucho hace unos meses, sí. Muy pocos meses, hace unas casi
2 meses, ¿no? Tuve la fortuna, bueno, también Cristina, tuvimos la fortuna de escucharte, no me gustó, o sea, no solamente me gustó, sino me impresionaste mucho tu relato y tu interpretación, más allá del premio, que estuvo muy bien. Pero todo lo que estás planteando me parece un abordaje diferente del periodo de la violencia. Creo que ahí reside una parte muy importante de tu trabajo. La vuelta a un nacionalismo, en este caso peruano, en un marco de contextuación de fiestas cívicas o fiestas patrias, pues es el regreso quizá a la normalidad o a la integración, a la reintegración de una vida civil y no de violencia. Cuando tú dices que tú tampoco tú eres foráneo, ¿a qué te refieres? Es decir, que no perteneces a esta comunidad. Principalmente me refería a foráneo, es el caso de Ayacucho. O sea, yo soy originario de Tomanga, ¿no? Pero Ya. nosotros ya radicamos acá en Ayacucho. Ya. No, lo digo porque tú eres docente. Tú eres docente. ¿Y tú cómo explicas a tus alumnos o cuál el periodo de la violencia? O sea, si tienes que necesidad de explicarlo, o cuál es la referencia pasado pues ya 20 años del contexto de la violencia en tu experiencia docente. Es decir, una parte, yo creo que es tu interpretación histórica y cómo la abordas aquí a partir de las celebraciones cívicas, que me parece una muy buena metodología para no siempre abordar desde los mismos problemas o temas, cuestiones ideológicas, políticas, violencia en ese contexto, pero lo que también me interesaría en esos momentos, desde tu experiencia como docente de historia o de ciencias sociales, ¿es un tema que se aborda o es un tema omitido? Y si es un tema que se aborda, ¿cómo se hace? Porque lo que quiero decirte es que sigue siendo una experiencia muy traumática y sigue siendo un periodo en donde a mí, bueno, directamente en Ayacucho, no hay interpreté, tú me corriges, interpreté que no hay una consigna de silencio. Es un tema que puede salir o no puede salir no solamente en la interpretación histórica, sino también en cualquier conversación cotidiana, etcétera. Pero no digo que me sorprendió o no me sorprendió, pero no hay una sensación de necesariamente olvido y ni de ninguneo, ni tampoco de omisión de lo que pasó, sino que se habla, a mi forma de ver, bastante abiertamente, no de opinión, sino acerca de la interpretación que cada uno tiene sobre este periodo y cómo, sobre todo, me parece lo más importante, cómo se intenta digerir, cómo se intenta no normalizar, sino cómo se intenta asumir. Yo creo que la palabra a lo mejor sería asumir en otra nueva realidad. Es un pasado, pero no un pasado a olvidar, sino un pasado a reinterpretar y, en este caso, yo creo que a racionalizar. No sé, me gustaría escucharte a ti. Sí, hablar sobre este tema de la violencia es a veces complicado y además es que genera miedo. Claro. Genera miedo en el sentido de que el Estado. Últimamente este tema ha sido bien polémico. Si alguien hablaba, por ejemplo, de este periodo de la violencia, prácticamente te tildaban ya de terruco. O que estás generando, digamos, vertiendo esa ideología, ¿no? Pero la historia nos hace entender también que hay que verlo o analizarlo desde diferentes perspectivas.
Y como de ciencias sociales, peor todavía, ¿no? Como les mencionaba, si es que se habla desde un espacio, digamos, muy cerrado. Es muy cerrado. Y pocos son los estudios que abordan netamente este periodo. Porque desde el gobierno mismo, un discurso oficialista, ¿no? De que de esto no se debe hablar. Este proceso está cerrado, la Comisión de la Verdad ha dicho esto y la conclusión es esto. No sé si había un caso, el año pasado creo que Agüero, es un historiador conocido de la Católica, ha hecho un libro desde como una memoria, ¿no? En sí es una memoria, ¿no? Porque ha vivido ese proceso y han desaparecido a su papá, ¿no? Mira, por escribir esa memoria, porque su mamá y su fuente principal están ahí, ¿no? No necesariamente Agüero es senderista, sino que él ha escrito esa memoria. Pero a Agüero la han sigueteado desde la prensa misma, la política, todo. Entonces, como les decía, hablar de este periodo es bien complicado. Prácticamente te van a terruquear, oh, él es así. Pero hablar de este periodo desde Ayacucho y desde Huamanga aún es mucho más complicado. Exacto. Exacto. No hay ningún congreso ni un coloquio sobre particularmente sobre este periodo. No hay. Pocos. Al año, creo que este año van a presentar a NUC, pero ya otra mirada desde el movimiento del feminismo, algo así. Pero netamente de este proceso, ¿no? Y también ha sido llamativo este trabajo porque abordo también una partecita, no solo me centro netamente a la fiesta, ¿no? También veo qué ha pasado acá. Principalmente si Sendero Luminoso tenía esos ideales que estaban en contra de los gamonales, de los abigeos, de los ladrones, de los amancebas. Pero en esa comunidad sí existía también ladrones, sí existía abigeos. Pero ¿cómo ha entrado? ¿No? Lo más llamativo así de eso. Yo abordo, digamos, esa cotidianidad un poquito. No tan netamente mi estudio es netamente la época de la violencia. Veo las ceremoniales del 28 de julio, antes, durante y después. Cómo ha ido cambiando, ¿no? Pero más no, digamos, el movimiento, el por qué, esa parte no toqué, ¿no? Muy bien. Yo puedo preguntar algo también. Por supuesto. Modesto, realmente a mí me parece súper, ¿cómo se llama? Fascinante que te aproximes a ese periodo de violencia con esta mirada. Y cuando yo leía el artículo, me pareció llamativa una cosa que el centenario en Paraguay cayó en una época de violencias, de guerras civiles. Y fue también una salida para las comunidades locales el tema de los campeonatos deportivos. Me pareció súper simpático en el proceso de pacificación, ¿verdad? Era más amigable eso que de repente hacer conmemoraciones con símbolos políticos, lo cual dividía más a la gente. Entonces, me parece que tenés ahí un tema para explotar súper, súper interesante y que creo que nos podría servir a muchos para aproximarnos a otros temas, salvando lo que decía Solange de las diferencias del proceso peruano, ¿verdad? Y de la región de Ayacucho. Pero sí me da mucha curiosidad la línea de lo que te preguntaba el profe Manuel de cómo se vive eso en el aula. Porque yo también fui profe de secundaria y a veces cuando uno prepara a los chicos, ya en el presente, digo, preparas a los chicos para fiestas patrias, ¿cuál es la expectativa de ellos? O qué es lo que ellos esperan en ese proceso de reinvención y de pacificación, porque ellos no lo vivieron en carne propia, pero tienen la memoria. Entonces,
si nos puedes contar más sobre eso, porque yo cuando veía las fotos, fuera del artículo, que es fascinante, cuando veía las fotos de todo ese proceso de imágenes, se veía mucho la participación de los chicos y cómo ellos lo van viviendo. Si vos podés contarnos más de eso, a mí me da muchísima curiosidad. Bueno, yo definiría por la reconstitución interna. Reconstitución interna es que la comunidad mismo, como les mencionaba, había abigeos, había ex autoridades, había indicios de gamonalismo. ¿Qué más? Las autoridades mismas han sido reemplazados. Los presidentes de la comunidad, agente municipal, teniente gobernador, por la voluntad, digamos, y obligación de Sendero Luminoso. Como que había enfrentamiento, ¿no? Si yo estaba con mi familia y con el otro, mi vecino, tenía un conflicto, digamos, por el hecho de que, digamos, el vecino estaba en ese grupo. No, él es abigeo. No, él es otro. Como que la comunidad estaba fragmentada. Cada quien en su rumbo, cada quien cuidando, digamos, su imagen o, en otras palabras, su pellejo, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a este contexto? Y qué bonito, ¿no? Retoman esas prácticas de generación que han venido sembrando. Por ejemplo, sus fiestas al agua, que es ritual al agua netamente, y convocan por autoparlantes, tal fecha vamos a festejar, todos los comuneros tenemos que participar. Ya va uniendo a la comunidad. ¿Y qué más aún todavía, por ejemplo, con un campeonato deportivo? Antes estabas ahí en una bronca, ahora ya en la cancha te ves, vamos a jugar. Poco a poco ya la comunidad misma se está juntándose. Y peor ahora, y poco a poco ha venido así. No solo las fiestas al agua, fiestas patronales, que son a los santitos, a las santas, las fundadoras de la comunidad. Carnaval, que es otra fiesta que es antiquísima, y que reúne a todo el poblador, que gozan con música en vivo, carreras de caballo en las punas, altas parajes, con sus instrumentos. Igual, ahí hay una reconstitución interna. Y últimamente, por ejemplo, digamos, esa relación de los alumnos de primaria, secundaria, cuando hablas, por ejemplo, de 28 de julio, ellos dicen, profe, vamos a marchar. Vamos a marchar, sí. Pero este año, ¿cómo vamos a ir? Unos 2, 3 pueden disfrazarse de héroes nacionales, ¿no? Pero los demás, o el 90%, va a ser con sus ropas típicas, vestimentas originarias. Y en ese desfile ya no es solo marchar, 1, 2, no. Van a ir con unos cuadros costumbristas. Digamos, ¿cómo se festeja el Yara Jaspi? Van a ritualizar en el escenario, digamos en la plaza, ¿no? Ritualizan el Yara Jaspi. Conocimiento ancestral, tradiciones. ¿Cómo se festeja el carnaval? El carnaval se festeja de esta manera. O sea, como que ya el desfile no netamente ya es marchar como los militares o como los policías, sino es más rescatando su identidad local, su vestimenta y sus costumbres tradicionales, como un conocimiento ancestral. Y eso lo transmiten los adultos mayores. Hay algunos profesores que también son de esa zona, igual, antes era nuestra fiesta así. Y como es 28 de julio, hay que representar esto en el desfile. Entonces, eso es lo que yo vi, pero sí hay mucho entusiasmo de los niños, hasta de los adultos mismos. No, este día tenemos que ir a desfilar a nombre de nuestro barrio. O si son, por ejemplo, de programas sociales de Pensión 65, Programa Juntos, Vaso de Leche, organizaciones de mujeres y de adultos mayores,
van cada uno con su grupo, con su bandera y su vestimenta típica y sus conocimientos ancestrales. Sí. Gracias, Modesto. María Eugenia te manda felicitaciones, muy buena presentación. Solange te agradece por la respuesta. Profe Manuel, no sé si hay algo más que quieras agregar para finalizar. Por mi parte, muchísimas gracias, Modesto. Sí, no, por mi parte tampoco, no sé si alguien quiere intervenir más. Bueno, pues muchísimas gracias, Modesto, ha sido un placer, gracias por la invitación a participar en Aula Americana. Esta es tu casa, cuando quieras, evidentemente, vuelves a venir, estás totalmente invitadísimo, y fue un placer, evidentemente, conocerte en Ayacucho y ahora que estés en CIAL con nosotros. Un fuerte abrazo y nuestra gratitud. Muchas gracias principalmente, doctor Manuel, porque ha sido para mí una sorpresa y conocerte en agosto, ¿no?, del Congreso que has participado, y para mí ha sido un honor, ¿no? Yo no me esperaba. Al final, como que en la sala estaban algunos profesores de la Universidad de San Cristóbal y algunos de mis compañeros y colegas escuchando, y al final cuando nos acercamos y hablé, ¡ay, qué orgullo! ¿Te conoce? Me dice, no me conoce. Ya, pero ahora ya lo conoce. Y el profesor Nelson mismo le comentaba, ¿sabes qué? El doctor Manuel Chus me ha invitado, entonces con gusto, vaya, tienes que ir, me dijo. Entonces, agradecido con el profesor Nelson y contigo, Manuel, y todo el grupo, ¿no? Ha sido para mí una experiencia más y fructífero, y estaremos ahí en contacto. Perfecto. En las futuras investigaciones que se vienen. Claro que sí. Bueno, pues te enviamos un fuerte abrazo. Te reiteramos que CIAL es tu casa, la Universidad de Jaume I también, y cuando quieras participar en algo, cuestiones o tengas algo, con gusto estamos aquí para lo que te propongas si quieres decir. Muchas gracias. Bueno, un saludo, muchísimas gracias, un abrazo. Igual, muchas gracias. Gracias por todo.